entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, el segundo programa de la semana, hoy 12 de septiembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ayer se celebraron 50 años de un evento en Latinoamérica que es tremendamente triste, que marca un antes y un después en un país, en Chile en lo particular, pero también en el continente. Es el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derroca al primer gobierno socialista que había logrado triunfar en elecciones libres. En elecciones libres, sí, efectivamente en Chile. Yo le pedí a Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, que me acompañe hoy para entender la trascendencia de ese momento, la trascendencia histórica, digamos, de la dictadura de Augusto Pinochet, y por qué se mantiene aún dividiendo a la sociedad chilena ese golpe de Estado de hace 50 años. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, estar con vos esta tarde para conversar de un evento histórico que es muy fuerte, que como usted lo señala, Randall, sigue golpeando a la sociedad chilena y que genera todavía dentro de esa sociedad chilena discursos de antipatía muy fuertes, pese a que ya muchos de los protagonistas de esos eventos han partido. Así de fuerte es este proceso, ¿verdad? De la memoria en las sociedades. Sí, es impresionante. Vamos a ver, porque incluso, vamos a ver, hay quienes apoyaron, por supuesto, el golpe, quienes no lo hicieron, quienes negaron incluso lo que estaba pasando. Las enormes víctimas que no podíamos invisibilizar, digamos, de toda la crueldad de la dictadura una vez en el poder, quienes añoran incluso esos momentos de Chile hoy. Y bueno, a mí me preocupa, vos lo sabes mucho mejor que yo, que el mundo a veces trabaja en ciclos y en círculos, y esto es una cosa rarísima, Sí, del ser humano, Carlos. Randall, ahí creo que es relevante comprender un concepto que es muy valioso, que es el concepto de memoria. Hay que distinguir muy rápidamente entre historia y memoria. Historia son los hechos del pasado, lo que ocurrió, lo que a través de la ciencia o de la disciplina historiográfica se intenta averiguar. Lo otro es la memoria, que es un poco distinto. La memoria es cómo se recuerda un evento. Ujú. La forma en que se recuerda un evento no necesariamente es, está acorde a la parte histórica. Porque te pongo un rápido ejemplo. Si vos te caes por unas gradas cuando sos niño, algo que me pasó a mí, la forma en que eso ocurrió sería la historia. O sea, yo me resbalé y caí por las gradas, pero yo recuerdo eso muy distinto a como lo recuerdan mis padres, a como lo recuerda mi hermana.
Y probablemente si yo le cuento a alguien ese evento que para mí fue traumático, esa persona a la que se lo cuento lo empezará a recordar de una forma también distinta. Entonces, la memoria motiva a la acción de las personas y a la forma en cómo valoran la realidad actual. Entonces, cuando uno tiene un evento tan traumático en un país como un golpe de Estado, como fue el de Allende, y las consecuencias que trajo el golpe de Allende de persecución política en contra de los partidarios de Allende, y algunos que incluso no eran partidarios, pero se consideraron partidarios en ese momento, es factible entender que 50 años después, esas memorias que se extendieron por de 1973, que se da el golpe, hasta el 89, que sale Pinochet, y se reproduzcan en la sociedad chilena actual. Y que se reproduzcan de forma muy diversa, porque estos momentos son recordados de forma distinta por los que fueron actores en este proceso, aquellos que son los hijos de los actores en este proceso. Entonces es una complejidad de memorias Claro. que hace que esto explote de formas muy diversas. Te lo pongo de la siguiente manera, Randall. Cuando se acaba la dictadura de Pinochet en el 89, parte de los acuerdos es una especie de, ok, perdón y olvido para evitar que esto nos siga matando, ¿eh? Porque acababan de salir de un tipo que desapareció, una dictadura que desapareció 3.000 personas Claro. y que torturó a otro gran número de personas y que colaboró con otras dictaduras de la región en la desaparición de personas a lo largo de toda Sudamérica. Entonces, para salir de esto, la decisión que toman los líderes de la oposición contra Pinochet es, perdón y olvido, intentemos tapar esto de alguna forma, y pudieron taparlo durante un espacio de tiempo, pero nuevamente, al no poder rearmar el tejido social en términos de una sociedad más equitativa, y tenemos que recordar lo que ocurrió hace unos 3 años, perdón, sí, 4 años, con los grandes levantamientos en Chile, es que el tejido se demostró completamente desigual. El tema de pensiones, el tema de salud, el tema de educación nunca se resolvió. Y entonces esas memorias volvieron a resurgir con grandes levantamientos y formas de someter a esos levantamientos. Pues eso sigue ahí en Chile, sigue siendo fundamental para comprender esa sociedad chilena, Randall. Sí, de hecho, Carlos, permitime volverme al golpe, bueno, antes del golpe, ¿verdad? Yo lo dije en la presentación, el gobierno de Allende fue el primer gobierno socialista electo popularmente, y eso era un gran triunfo, digamos, para la izquierda, ¿ok? Pero eso no significa que el pueblo chileno estaba feliz en su totalidad por la marcha del gobierno de Allende, ¿verdad? De hecho, los problemas económicos eran muy fuertes durante el tiempo los meses que duró el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué fue lo que pasó antes que generó, digamos, una preocupación generalizada en Chile? Sí, te comento primero varias cosas y aquí es muy importante entender cómo gana Allende la elección. Allende se venía presentando como candidato en 3 elecciones anteriores, con resultados cada vez mejores, porque Allende consiguió algo muy importante, que era aglutinar a la izquierda chilena. Al lograr aglutinar la izquierda chilena en las elecciones del 70, Allende obtiene un 36% de los votos. El candidato de la derecha, los conservadores, Alessandri, obtiene un 35% de los votos. Y la democracia cristiana obtiene alrededor de un 20% de los votos. El sistema político chileno, entonces lo primero que hay que entender es que Allende tenía un gobierno o un respaldo popular
digamos, de un tercio de la población chilena, no ni siquiera de un 50%. Yo creo que eso hay que entenderlo primero. El segundo elemento es de sistema político. En ese momento, el sistema político chileno establecía que cuando ninguno obtuviera el 50%, que creo que era el margen, 50, 40, 50 creo, tenía que resolverse la elección en una segunda ronda en el Congreso chileno. Ese sistema en Costa Rica existió hasta los 40, ¿verdad? Hasta el 48. Y entonces el Congreso se reunía y entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos elegía al presidente de Chile. Antes de que se produjera eso, hubo movimientos de la derecha chilena. Ahora sabemos por los datos que han surgido en los últimos años de la CIA, que con total apoyo de la CIA. Incluso hubo un atentado contra un jefe de las Fuerzas Armadas chilenas para intentar disuadir a Allende de ser presidente de Chile. Allende se mantiene y gana la elección en el Congreso con los votos de la democracia cristiana, que prefirieron votar al que tenía más votación, ¿verdad? Votar al que tuvo la mayoría en las elecciones generales. Pero Allende queda con un Congreso, Randall, que le es adverso. Allende queda con una minoría en el Congreso. Aparte de eso, la economía chilena venía experimentando un crecimiento de la inflación previo al gobierno de Allende, pero que cuando Allende empieza a tomar ciertas medidas que son económicamente, digamos, poco ortodoxas, Allende siguió con una campaña de nacionalización de ciertos elementos, nacionalizó el cobre, pero el cobre fue apoyado unánimemente la nacionalización, pero nacionalizó otros recursos que no fueron tan unánimemente aceptados, o continuó, perdón, con un proceso de reforma agraria que había empezado el gobierno de Frei, que era el que antecedía a Allende, y empezó a suscitar fuertes críticas de la oposición de derecha y de ciertos mandos militares en el gobierno chileno. En la elección de medio periodo del 72, Allende obtiene un buen resultado electoral en el Congreso, obtiene un poco más de un 40% de los votos para diputados, pero la oposición obtiene un 50 y resto. Es decir, él siempre gobernó en minoría. Y a partir de ahí se va a dar una escalada de polarización, Randall, que va a estallar precisamente con un intento de golpe de Estado en los primeros meses del 73, que fue repelido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Prats, que después fue ministro de Seguridad, ministro de Defensa de Allende, pero unos meses antes del golpe, a Prats lo hacen renunciar. La élite más conservadora del ejército, Prats renuncia y llega Augusto Pinochet a ocupar el puesto de Prats. A partir de ahí, la suerte de Allende estaba echada, pero todo ese año 73 fue un año de intentos de golpe en contra de Allende. Esto termina finalmente el 11 de septiembre. Muy interesante porque, digamos, Pinochet incluso no era el más recalcitrante de los militares. El más recalcitrante era el jefe de la Marina, el comandante en jefe de la Marina, que es el primero que dice, bueno, yo ya me voy a lanzar al golpe. Y si ustedes quieren, se tiran. Y la ambición de los otros de no quedar atrás los hizo lanzar el golpe contra Allende, que muere de una forma muy dramática, ¿verdad? En la Casa de la Moneda. Algunos dicen que fue asesinado, la tesis mayoritaria es que se suicidó. Y eso abre un gobierno, el de Augusto Pinochet, el de esa junta militar, es una junta militar que se va a prolongar por los siguientes años hasta el 89. Aquí tal vez, Randall, hacer un paréntesis que es muy interesante, porque la gente se puede estar preguntando, pero ¿cómo los ejércitos tenían tanta capacidad?
los ejércitos en América Latina habían tenido dos grandes reformas, pero la reforma más importante se da en los 50s y 60s, cuando con colaboración de los Estados Unidos, especialmente durante los gobiernos de Kennedy, Kennedy se le recuerda, pero a veces los trapos sucios de Kennedy no se recuerdan, donde en los Estados Unidos, en su lucha contra el peligro rojo, contra el comunismo, decide fortalecer a los ejércitos, lo que ellos llaman profesionalizar a los ejércitos. Y a partir de los 60, los ejércitos en América Latina tienen la noción de que ellos son los grandes salvadores de la patria y tienen las capacidades técnicas para asumir gobiernos, cosa que no tenían de esa forma antes. Antes eran un militar muy poderoso que tomaba el poder, un caudillo militar. Los ejércitos de Sudamérica en los 60 son juntas, son una casta, es completamente diferente y con la capacidad para hacer lo que hizo el gobierno de Pinochet o en la dictadura de Pinochet, que es controlar completamente el Estado, algo similar a lo que hizo el ejército brasileño, muy poderoso, muy bien capacitado, y algo un poco menos, un poco más chambón, que es el ejército argentino que hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, este golpe te refleja un poco la naturaleza de los ejércitos, la naturaleza de la Guerra Fría y el intervencionismo de los Estados Unidos. Claro, pero vamos a ver, habiendo intentonas durante todo el 73 de golpe de Estado, ¿quién sabía? O sea, vamos a ver, Allende sabía que podía darse un golpe de Estado de sus militares, solo lo sabían los militares, se fraguaba desde la derecha y empresarial del país, que es lo que algunos señalan. ¿Quién sabía que se estaba planeando esto, Carlos? Todos sabían, todos, Todos sabían, ¿verdad? A mí todos eso es lo que me sabían. impresiona del golpe de Chile, todos sabían. Randall, en mayo de ese mismo año hay un alzamiento de un militar y Santiago es tomado. O sea, no es que este fue el primer intento, este fue el intento que tuvo éxito, pero durante todo el 73 hay manifestaciones, hay levantamientos, que es muy interesante. Por ejemplo, uno de los grandes enemigos del gobierno de Allende son las mujeres conservadoras chilenas. En el 73, a inicios del 73, hay un levantamiento de las mujeres conservadoras chilenas que salen a tocar ollas por todo Santiago en contra de Allende. Es sumamente interesante el golpe porque te refleja lo dividida que estaba la sociedad chilena. Eh, eh, el golpe al final, el 11 de septiembre, parece un resultado que no es sorpresivo, era algo que se está dando. Lo que pasa es que tiene el impacto de los bombardeos de la Casa de la Moneda, es decir, se movilizó todo el ejército, todas las Fuerzas Armadas en contra de Allende. Y la Y pregunta es, ¿qué hizo Allende sabiendo esto, Carlos? O sea, es es muy decir, en otros países hay un intento de golpe y usted descabeza completamente la fuerza militar para impedir que haya un segundo intento, que aquí pasó segundo y tercero y cuarto. se intentó, es decir, se intentó. Vamos a ver, Carlos Prats, que era leal a la Constitución, no te puedo decir que sea leal a Allende, sino leal a la Constitución, eh, de, se le hace una revuelta. Él pide, a él lo nombra ministro de Defensa y él pide que los generales lo acuerpen y los generales le vuelven la espalda. Entonces él dice, no, yo no puedo asumir si los generales no me respaldan. Pongamos a un general que me respalde, que yo creo que pueda ser leal a la Constitución, y ese fue Pinochet. Eh, Es decir, te digo que yo creo que el gobierno de Allende cometió una serie de errores estratégicos, porque Allende era un tipo, y si uno lee los discursos de Allende, era un tipo que vivía con la ilusión de que él podía cambiar la mentalidad de la gente. Ujú. El hecho de que haya intentado ser candidato en 4 elecciones distintas, después de haber perdido 3, te dice que es un tipo que tenía una noción de que él podía cambiar a la gente y podía convencer a la gente de sus ideas. Lo cierto del caso es que con una inflación
de 300% que le alcanzó en el 73, con una serie de problemas económicos, con unos bloqueos, con unas actitudes, bloqueos de los Estados Unidos a la economía chilena, que también se dieron, porque los Estados Unidos en ese momento tenía como jefe de seguridad nacional a un anticomunista convencido, como era Henry Kissinger, y a un presidente como Nixon, que también era un anticomunista convencido, fieles seguidores de la doctrina del dominó, según la cual si caía un gobierno, los otros iban a seguir, o si un país se volvía comunista, los otros iban a seguir. Lo cierto es que Allende tenía todas las de perder. Y no se descarta, he leído a ciertos historiadores que con alguna documentación dice, bueno, Allende tenía pensado también la posibilidad de ir a un plebiscito y renunciar, o sea, buscar legitimidad a través de la votación popular. Pero lo cierto del caso es que al final decide quedarse con lo que ocurre acá, ¿verdad? Que es ya un tipo que muere con una visión. Ahí uno no sabe si es la visión o la memoria, porque en la memoria de los socialistas chilenos, la idea de Salvador Allende como mártir de la democracia, como mártir del movimiento es muy importante. Pero ahí habría que sopesar lo que dice la historia, ¿verdad? Si realmente ante esas situaciones lo pensó así o simplemente ya no quedaba de otra, ¿verdad? La posible detención era algo impensable y toma una decisión fatal, ¿verdad? Que es acabar con su vida. Si es que la toma. Si es que la toma, ¿verdad? Porque eso también se discute, ¿verdad? Si no fue, si no fue asesinado con la intención de evitar que siguiera siendo un líder con capacidad de arrastre nacional, porque Allende tenía capacidad de arrastre nacional, como lo demostró en las elecciones del 72, Sí, luego de 2 años de gobierno. claro. Sí, pero digamos, era claro que su figura se había desgastado con algunos sectores además. No, completa. Tremendamente. Y si Con esa inflación cualquiera se desgasta. cualquiera se desgasta, y si vos tocas ese proceso, el proceso de reforma agraria es un proceso muy complicado, Randall. Es un proceso que toca muchos intereses y que en la América Latina en 1970 tenía un montón de antecedentes de presidentes que se habían caído intentando hacer eso desde el 54 en Guatemala, ¿no? Es unos Estados Unidos en la cúspide de su poder imperial, hegemónico, por si no lo queremos llamar imperial, al menos hegemónico en América Latina, y en una época donde los Estados Unidos todavía perciben que están perdiendo la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, se dieron todas las condiciones para que las reformas de Allende se consideraran una amenaza al sistema capitalista, ¿verdad? Y las relaciones de Allende con Fidel Castro, todo el mundo recuerda que la gira de Fidel de casi un mes en Chile, recorriendo todo Chile, ¿verdad? Y la gira de Allende a Cuba, en fin, los Estados Unidos y la paranoia eran muy fuertes. Claro. Y algo muy importante durante la Guerra Fría, Randall, que a veces no se estudia, pero ya, por ejemplo, un historiador guatemalteco, Cabrera Gielsi, que ha trabajado muy bien, y los historiadores uruguayos, que es que las élites militares en América Latina ayudaban a azuzar un poco la paranoia estadounidense, porque eso se les revertía en más cooperación, más dinero de los Estados Unidos a los ejércitos y un fortalecimiento de los cuerpos militares. Es Qué decir, interesante. sí, en Se América Latina. aprovechaban. Claro, es que vamos a ver, el cuento que nos cuentan de la Guerra Fría es, sí, los Estados Unidos dijeron esto, la Unión Soviética dijeron esto y todos los demás como corderitos cumplían la misión que les da. No, no, no. La Guerra Fría era más compleja. En la Guerra Fría los países pequeños y los subgrupos dentro de esos países tenían sus propios intereses. Y si usted veía a los Estados Unidos, digamos, tan abierto a ese tipo de cosas, les vendían eso. Por ejemplo, cuando Arbenz huye de Guatemala y se va para Uruguay,
los servicios de inteligencia uruguayos le dijeron a los Estados Unidos, va, ocupo que nos den plata, porque vea lo que está viniendo Uruguay. Por ejemplo, nos salimos un poco de tema, pero lo explica. Imagínate, por ejemplo, que cuando aquí se da el intento de golpe del 53 contra Figueres, del 55, perdón, contra Figueres, hay unas notas fabulosas cuando los agentes estadounidenses en Centroamérica le dicen al presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, le dicen, presidente Castillo, nosotros queremos que usted no se meta en el conflicto de Somoza con Figueres, porque para nosotros es importante eso. Y lo que le dice Castillo es, vea, a mí Somoza me dijo todo lo contrario. Somoza me dijo que ustedes querían volarse a Figueres. Ok. Ok, lo que te quiero decir es que los Estados Unidos no tenían el control absoluto de todo y muchas veces las agendas nacionales o de grupos específicos utilizaban la paranoia estadounidense para fortalecerse internamente. Y eso pasó en Chile, es decir, el ejército chileno le vende a los Estados Unidos también la idea de que es muy importante que ellos se mantengan y fortalecer ciertas figuras. Hay una grabación de Allende del 11 de septiembre en la plena mañana, amaneciendo en Santiago, porque se le informa, según me recuerdo, que ya los militares habían tomado Valparaíso. Y él toma un micrófono y da un discurso pidiendo el apoyo. La última vez que el pueblo chileno escucha a Allende es ese mismo 11 de septiembre pidiendo un discurso. ¿Qué es lo que hace esa mañana, Carlos? No, Allende se reúne con su gente y empiezan a tomar decisiones. La primera gran... Con el golpe en marcha. Con el golpe en marcha, ¿no? Se reúne con su gente y la primera decisión es, ¿nos quedamos aquí o huimos? Esa toma de decisiones, lo que han dicho algunos testigos, algunos historiadores que recogen testimonios, es que fue desesperada, ¿verdad? Que incluso en algunos momentos Allende pierde el control de sí mismo ante la situación y que empiezan a valorar opciones y Allende siempre va a tener la fe en que el pueblo lo va a respaldar y lo va a apoyar. Lo que pasa es que qué difícil que el pueblo te respalde cuando el ejército chileno, que tenía mucha fortaleza, un ejército que desde el siglo XIX es un ejército muy fuerte, con una cultura militar muy desarrollada, a diferencia de otros ejércitos en el continente, empieza a tomar espacios chilenos y empieza a rodear Santiago y a tomar Santiago. Finalmente Allende decide quedarse y es cuando salen estas tomas, Randall, de Allende con el casco, que son muy fuertes. Allende caminando por la Casa de la Moneda con un casco, con su casco y con la gente que lo rodea. Y realmente no tenían capacidad para movilizar gente, que es, digamos, la única forma de evitar un golpe, movilizando gente. Ellos no tenían esa capacidad y muy rápidamente se dan cuenta, muy rápidamente se dan cuenta. Ellos están ante un ultimátum de salir o quedarse, de rendirse. Al final deciden y es cuando empiezan a bombardear. El ejército, la aviación chilena comienza a hacer bombardeos para que ellos salgan, hasta que finalmente, Randall, toman el Palacio de la Moneda. De hecho, Carlos, perdón, la policía presidencial, o sea, es decir, la policía que está rodeando el Palacio de la Moneda, hay unas fotos impresionantes levantando un pañuelo blanco, rindiéndose ante el ejército. Claro, claro, porque no tenían opción. Eso hubiera sido una masacre si no se rinden. Las masacres también vinieron después, pero si no se rinden, eso hubiera sido un derramamiento de sangre espantoso. Hay unas fotos, Randall, muy impresionantes de la Junta Militar una vez se establece, ¿verdad? Y hay que dejar claro una cosa, pocas semanas antes del golpe, el Poder Legislativo había tomado una resolución indicándole a Allende que, palabras más, palabras menos, no continuara con las reformas, porque tenía minoría en el Congreso Allende, como lo he dicho.
y el ejército toma ese acto legislativo como la justificación para su avance. Y lo otro que toman como justificación para su avance es algo muy peligroso que se desarrolló en América Latina, que es la teoría del enemigo interno. ¿Por qué esa teoría es tan importante, Randall? Porque los ejércitos, y vos lo sabes muy bien, la razón de ser de un ejército es la defensa, es decir, la seguridad externa del país. Y en lugares donde la cultura militar está muy desarrollada, tener un ejército haciendo operaciones internas no se vale. ¿Por qué? Porque el ejército está solo para operaciones fuera del país. Perdón, en las fronteras del país o en el caso de los Estados Unidos, fuera del país. Pero bueno, no para hacer operaciones internas. Sí. En el caso ruso también hace operaciones fuera de Rusia, pero bueno. Eh, Al final del día, la teoría o la tesis del enemigo interno, lo que dice es que el enemigo no está fuera del país, sino que se encuentra dentro del país. Y al poner en peligro los valores nacionales, porque esta gente utilizó todos los valores tradicionales, ahí metieron corporaciones religiosas, hubo curas, toda la alta jerarquía de la iglesia chilena estuvo a favor del golpe, metieron todas las organizaciones conservadoras, que los valores nacionales estaban en peligro por ese enemigo interno que es Salvador Allende y la gente que lo sigue, y eso autorizaba al ejército a tomar medidas extraordinarias, que era acabar con el gobierno y quedarse en el poder. Ve que no piensan ni siquiera en hacer elecciones, no, quedarse en el poder hasta que el peligro del enemigo interno desapareciera. Y eso fue quedarse del 73 al 89. Claro. Pero además, vamos a ver, dan el golpe ese 11 de septiembre, muere Allende y detienen a miles de personas por ser integrantes del Partido Comunista Chileno, ¿ok? Ese Correcto. fue su delito. Claro, porque ellos, Randall, el ejército y los servicios de inteligencia tenían todo un listado de quién integraba el Partido Comunista Chileno. Y eh, aparte de eso, van a también trabajar a partir de sospechas. No solo, ya esos archivos se están liberando y es sorprendente lo que uno lee. Entonces, por ejemplo, uno lee, fulano de tal participó en tal reunión, eso lo hace sospechoso de actividades subversivas contra Chile, contra los valores chilenos. Viajó a tal país a reunirse en la celebración de tal partido. Ah, estudió en Cuba. Ah, por supuesto. Es decir, ellos tienen un listado de todas esas personas y la sospecha, cuando usted está luchando contra un enemigo, la sospecha que te hace dudar de la lealtad de esa persona, te hace de tu posible enemigo, y aquí vamos a tener una desaparición de personas, Randall, que son gente que es asesinada, ¿verdad? Desaparece y nunca vuelve a la casa. Y un número aún mayor, 30.000 personas se calculaba, pueden ser más, pueden ser menos, pero sí fue muy alto, de personas torturadas por el ejército, ¿verdad? El Estadio Nacional de Santiago, que era la estructura más grande del país en ese momento, se utiliza para meter a esta gente y torturarla. Es decir, es una dictadura muy sangrienta, muy violenta. Y en la parte económica es muy interesante, también hay que decirlo. Ellos toman una reforma económica neoliberal, de hecho es la primera gran reforma neoliberal, porque ellos traen gente de la Universidad de Chicago, Los Chicago Boys. los Chicago Boys, a aplicar un modelo, digamos, con todo lo que ellos piensan. Entonces empiezan destruyendo todo lo que hace Salvador Allende, ¿verdad? Digamos, de estructura social, lo que había previamente, y meten un modelo a rajatabla neoliberal con cero protesta, ¿verdad? Entonces ahí acabaron con un montón de negocios. Los primeros años fueron brutales porque la, 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 la tesis neoliberal es que primero hay que recortar violentamente y eso va a traer
una, una, una primera parte de la medicina que es muy dura, donde hay mucha destrucción de tejido social, para que después, digamos, un Estado pequeño, en teoría, va a dar espacio para que la libre competencia levante a la economía. Eso, digamos, es de repente cierto porque a partir de la segunda década de la dictadura, especialmente hacia el final de la dictadura, Chile empieza a poner altos números económicos, ¿verdad? Lo que se denominó el milagro chileno. El milagro chileno se pasó a sangre y fuego. Así es. Y como el Estado ya estaba reducido, no hubo capacidad de redistribución de los beneficios que trajo eso. Entonces también, digamos, hay toda una serie de historiografía, de historia muy interesante oral de lo que vivieron los chilenos en la parte económica, ¿verdad? Que fue no solo tortura, sino que fueron los primeros años de esa dictadura. En lo económico es que mucha gente también se estaba muriendo de hambre. Sí, pero qué complicado cuando uno piensa en las colaboraciones que tuvo Pinochet ya en el poder, ¿verdad? Porque, digamos, uno no pensaría, no le pasa por la cabeza hoy en siglo XXI que no sé, que Nicolás Maduro sea un dictador, entonces que Estados Unidos le ayude mandando gente de universidades, Ujú. dotando a las fuerzas militares de algo, ok, no lo pensaría, ok, producto de que sea una dictadura. Realmente la dictadura de Pinochet era de derecha, afín realmente a los Derecha Estados extrema. Unidos. Derecha Sí, extrema. derecha extrema, efectivamente. Entonces a uno le cuesta imaginarse como alguien, por ejemplo, de una universidad como la de Chicago dice, sí, vamos, yo le ayudo a la dictadura. ¿Me entendés? Es como en clave actual no se entiende bien. No, no podemos entenderla porque no estamos, o sea, estamos en plena Guerra Fría. Sí. Y la cultura en la Guerra Fría es muy diversa, Randall, a lo que tenemos hoy. Hoy no tenemos esa sensación de Guerra Fría. La idea de modelos económicos alternos al capitalismo que ahora no tenemos, no son predominantes, porque si incluso vos ves las Porque dictaduras todos como la... colapsaron, Sí, además. sí, sí, además los que existieron colapsaron. Y vos ves la dictadura de Maduro no tiene nada de izquierda socialista. Eso es, róbese lo que pueda. Es un estatismo, pero no es una No lógica es socialista. no es una lógica de economía socialista, para nada. Pero en los 70 eso sí era factible. Es decir, también estás viviendo en la época en que la revolución cubana está en su mejor momento. Es decir, Fidel Castro está en el apogeo de su poder. Es cuando Fidel Castro hace misiones por América Latina y por África. Y en África tuvo éxito. Entonces es un mundo muy distinto. Por otra parte, tenés unos ejércitos completamente empoderados, con una alta legitimación social de los que apoyaron los golpes, Ujú. unos ejércitos totalmente controladores del poder y una sociedad estadounidense que hasta después de Vietnam empezó a tener críticas muy fuertes sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. Sí, antes ni Pero se lo cuestionaban. y los cuestionamientos, siempre vas a tener algunos cuestionamientos en una sociedad tan enorme como la de los Estados Unidos, pero nunca al estilo Vietnam, ¿verdad? Que es Claro. cuando, ok, están matando a nuestros soldados, pero ¿qué le están haciendo nuestros soldados a esta gente? Y surge una verdadera crítica del rol de los Estados Unidos en el mundo y las grandes manifestaciones contra el rol de los Estados Unidos en el mundo. Esa década de los 60 y inicios de los 70 no tienen esa crítica. Más bien los Estados Unidos han pasado, el gobierno de Nixon es un gobierno acérrimamente anticomunista, porque Nixon es una figura abiertamente anticomunista, muy dura. Y ni qué decir de Kissinger. Y por otra parte, Kissinger, que es el gran estructurador de esto, también es un tipo altamente pragmático en su lógica de pensamiento y llevar adelante este tipo de apoyos. Carlos, Ahora, lo ahora, curioso, perdón, per- adelante. que ahora realmente esta idea del mundo multipolar es cierto, es decir, los Estados Unidos no tienen la capacidad que tenían en los 70.
Y por otra parte, Randall, algo muy importante que a veces no caemos, ahora cuando uno ve la economía chilena, una economía diversificada, pero en ese tiempo todavía la economía de los Estados Unidos era muy predominante en América Latina, Claro. cosa que ya no lo es en el sur de América, en Centroamérica todavía, pero en el sur de América es otra historia. Sí, lo que te iba a decir es que a mí me llama la atención cómo hay gente que defiende incluso el desempeño económico de la dictadura de Pinochet y todo esto, tomando en consideración que cuando vos tenés 3.000 muertos, una cantidad parecida de desaparecidos, 30.000 personas torturadas, o sea, es decir, todo el tejido social tiene a alguien que conoce o que fue asesinado, o que fue desaparecido, o que fue torturado. Todos conocen a alguien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aún conociéndolo en primera persona, hay un fuerte apoyo, digamos, en la segunda Ya. década de la dictadura y hoy hay incluso quienes justifican Y, esas medidas. y tenés gente que si bien rechaza la dictadura, defiende el plan económico. Sí, Mira la votación que tuvo Cast. Cast que se acusa de formar parte en su juventud de la dictadura, por ejemplo, y tiene mucha votación. Y la sociedad chilena se divide. Es decir, el estallido, Randall, que la sociedad chilena empieza a experimentar en la segunda década de este siglo, está lleno del golpe y de la dictadura de Pinochet. Está llena de eso, vos lo notás, los discursos, la forma en que se recuerda, em, ni que hablar de las diásporas chilenas que tuvieron que salir unos pocos durante Allende, que también salieron en la época de Allende, y los muchos que salieron durante los tantos años de la dictadura de Augusto Pinochet. eh, y cómo ellos viven esa política chilena es sumamente interesante. Cómo se vivió el proceso de constituyente, que al final no pasa el primer borrador de constituyente. Y vos ves cómo al final el espectro, o sea, para elementos prácticos, no digo que todo el mundo tenga las mismas memorias, pero para efectos prácticos ya de ir a elecciones de este tipo de elementos, vuelve a dividirse de esa forma. Es muy interesante cómo eso siempre me ha recordado una anécdota de un profesor que nos explicaba a su manera la memoria. Nos dicen, vean, las cicatrices de la memoria son como ese mal recuerdo de familia que en una fiesta todos intentamos ocultar, pero en determinado momento viene el tío que ya tiene unos tragos, se toma más tragos y empieza a contar esa cicatriz y se arma un pleito en la fiesta. claro. Así es la memoria. Usted puede intentar invisibilizarla. Usted puede intentar ocultarla, pero en determinado momento, si la estructura social es desigualitaria, algunos salen mejor que otros, esa memoria nuevamente se va a hacer evidente y va a estallar de forma violenta, como está ocurriendo en Chile. Vos lo ves, por ejemplo, en Chile, si vos analizás la popularidad de la presidencia, el presidente empieza con un 30% de popularidad, se vuelve muy difícil de gobernar. Haces elecciones, las elecciones, por ejemplo, para la constituyente, pasamos de un balance donde la izquierda ganó a un balance donde la izquierda vuelve a perder y gana la derecha. Estamos dentro de ese balance y ambos traen a colación esas memorias. Es muy, muy interesante. Y uno puede pensar, bueno, pero cuando se mueran todos los actores, eso se va a acabar. Eso va ¿No? a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Randall, alguien que nació, te pongo así, en el 75, en este momento tiene 50 años, no vivió el golpe, pero durante mucho tiempo vivió la dictadura, esté de un lado o de otro. Claro, y Estoy las hablando memorias familiares. y las memorias familiares, ¿por qué? Porque el chiquito suponete que nació en el 90 y ahora tiene 30 y resto de años. Pero durante todo ese periodo le contaban de su tío que no conoció porque fue sacado. O en el otro lado, donde le van a decir, bueno, es que lo de Pinochet puede ser grave, pero es que lo que hubiera sido Allende hubiera sido peor.
Entonces hay una reproducción de la memoria que genera nuevas memorias, porque esas memorias se mutan, es decir, se cuentan de diferente forma, se recuerdan de diferente forma, y lo cierto del caso es que explotan. Y otra cosa muy importante en la sociedad chilena siempre tuvo una aura conservadora muy fuerte, que también intentó invisibilizar a los grupos minoritarios, por ejemplo, todos los grupos indígenas, y que ahora ellos han recuperado su historia y también quieren formar parte de la política chilena y tener voz en esa política chilena. Es decir, esa ilusión de ese Chile de la concertación, ¿te acordás? En los 90 y principios de este siglo, Randall, Sí, claro. ese Chile de la concertación de la izquierda y la derecha que votaban por lo menos durante varios gobiernos, o esa división, digamos, entre la derecha chilena mayoritaria de gente como Piñera y gente como Bachelet, o que ganan las elecciones y se van repartiendo. Ese Chile ya no existe, porque ese Chile ya explotaron las memorias y tenés más bien un sistema muy multipolar de partidos políticos, que es más difícil de gobernar que ese Chile que surge de la, de la dictadura en el 89. Claro. Carlos, permitíme ir a la pausa, nos quedan 2 minutos, así es que regreso y además tiene que escoger canción don Carlos Cascante. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estoy hablando con Carlos Cascante del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Incluso hace 15 días, Carlos, se dieron las sentencias finales del crimen de Víctor Jara, el intérprete y compositor chileno, muerto justamente un 16 de septiembre, 5 días después del golpe de Estado, en el Estadio Nacional de Chile, posteriormente bautizado Víctor Jara. Digo, la justicia ha tardado en llegar, ¿verdad? Sí, Muchísimo, sobre todo porque Pinochet sale porque quiere salir. Bueno, no es porque quiere salir, porque ya no tiene otra, pero no sale derrotado. no sale vencido. Recordemos que Pinochet sale en un plebiscito, si continuaba o no, que hay una película hermosísima con, ¿cómo se llama este actor mexicano? Gael García Bernal. Sí, Muy bonita, una muy buena película que vale la pena ver, de cómo se monta la campaña contra Pinochet. Pero Pinochet sale como senador vitalicio, y en la constitución que deja Pinochet, primero eliminan lo que se llama la justicia transicional, que es la justicia que se da con un cambio de gobierno, estas características, y Pinochet, digamos, Pinochet muere en su cama. O sea, Pinochet nunca paga por los delitos cometidos, y donde más pagó fue cuando estuvo sometido a un proceso de extradición, ¿verdad? Que fue muy complejo. Entonces, digamos que estos recuerdos siguen flotando en la memoria chilena. Randall, y eso es interesante, eso lleva a una discusión que no termina nunca. Es bueno, y te lo digo, y es una duda que a mí me circula siempre que veo estos casos. ¿Es tan bueno seguirle dando vuelta a estas memorias? ¿Es tan bueno establecer estos procesos de búsqueda de la verdad? O a veces
Uno no sabe si es mejor ocultar esos recuerdos y que la vida continúe. Es una decisión que las sociedades tienen que tomar y que son muy difíciles de tomar, y no solo la chilena, por ejemplo, la España actual también con esa discusión sobre los recuerdos del franquismo, El Salvador y los recuerdos de la guerra civil, Guatemala que todavía ves presente eso. Es una decisión complicada para las sociedades, Randall. ¿Cuál camino seguir? Porque siempre hay ganadores y perdedores. Y sí, y a veces uno dice, bueno, es que si seguís con ese recuerdo que te está mutilando, siempre vas a seguir sin capacidad de crear un tejido, porque siempre vas a estar con eso. Pero si no lo haces, en cualquier momento explota porque no puedes ocultar esas cicatrices. Es de esas cosas, las sociedades tienen lo mismo que tienen los seres humanos, tienen traumas y tienen que aprender a vivir con ellos. Lo difícil es aprender a vivir con ellos, cuesta mucho. Carlos, te agradezco muchísimo que nos acompañaras hoy. Ha sido realmente muy interesante. Yo creo que valga la pena reflexionar sobre los hechos pasados que no pasaron aquí, ¿ok? Pero ocurrieron en el continente, ocurrieron en el mundo y todos tenemos que tener memoria histórica para procurar que no se repita la historia en Chile o en otros lugares. Carlos, muchas gracias. Para servirte, Randall, un gusto de veras hablar de estos temas. Gracias. ¿Con qué canción te gustaría irte? Vámonos con Piano Man de Billy Joel. Billy Joel despedirá Matices este martes con The Piano Man. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. En 1 hora estará disponible este programa en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Para decirlo completo. Hasta luego. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental.